Mi novia publicó una foto con su ex para humillarme en redes. Pero no sabía que yo ya estaba esperando el momento perfecto para irme. La notificación apareció a las 8:17 de la noche, justo cuando estaba terminando de trabajar, y en la miniatura ya podía ver su sonrisa demasiado amplia junto al rostro de él, su ex, el mismo al que juró haber superado hace años, el mismo que según ella ya no significaba nada. Abrí la imagen sin prisas, como si se tratara de cualquier historia más, pero el texto encima de la foto no dejaba espacio para interpretaciones inocentes. Algunas conexiones nunca se rompen, los comentarios empezaban a acumularse, amigas insinuando cosas, un par de tipos riéndose y él respondiendo con un emoji que parecía demasiado cómodo. La foto no fue casual, fue calculada, tomada en un café que ella sabía que yo reconocería, en la mesa donde alguna vez me dijo que yo era diferente a todos los demás. Quería provocar celos frente a todos, quería que reaccionara, quería verme reclamar territorio como si fuera un trofeo en disputa, pero mientras los demás esperaban el espectáculo, yo solo sentí algo más frío que la rabia. Confirmación, esto no era impulsivo, llevaba semanas notando pequeños cambios, mensajes que tardaban en llegar, silencios estratégicos, comparaciones disfrazadas de bromas. La imagen solo fue el movimiento más visible de una partida que ya había empezado antes, y lo más interesante es que ella pensaba que estaba moviendo la primera pieza. Lo que no sabía es que yo ya había decidido irme días atrás, cuando entendí que el respeto no se negocia ni se mendiga. Esa foto no me rompió. Me dio claridad. Mientras todos esperaban que explotara en público, yo apagué el teléfono y comencé a ordenar mentalmente cada detalle que necesitaría para salir limpio, sin drama y sin dejar cabos sueltos. Porque si algo he aprendido, es que la mejor respuesta ante una provocación pública no es un grito, es una estrategia que se ejecuta en silencio, y cuando ella descubriera cuál era la mía, entendería que el verdadero movimiento ya estaba en marcha desde antes de esa sonrisa compartida. A la mañana siguiente actué exactamente como ella esperaba que no actuara, normal. Le envié el mensaje de buenos días a la misma hora. Le pregunté cómo había dormido y reaccioné a una de sus historias como si nada hubiera pasado, y su respuesta llegó más rápido que de costumbre, casi ansiosa, como si estuviera esperando detectar una grieta en mi tono. No mencioné la foto, no pregunté por el café, no hice referencia a su ex, y ese silencio empezó a trabajar por mí porque cuando alguien lanza una provocación pública y no obtiene reacción, la incomodidad se convierte en eco. Durante el día publicó otra historia, esta vez sola, con una canción melancólica de fondo, y aunque parecía casual, entendí el patrón. Estaba midiendo el alcance del daño. Algunos amigos en común me escribieron, uno incluso me mandó la captura con un bro, ¿todo bien? Y respondí con un simple sí, todo tranquilo, porque no iba a regalarle el papel de víctima confundida. Mientras tanto, yo revisaba detalles más importantes, como el contrato del departamento que estaba a mi nombre, las suscripciones que pagaba yo, las fotos que aún guardaba en la nube compartida y los planes que habíamos hecho para el viaje de marzo. No se trataba de rabia, se trataba de estructura. Si iba a irme, lo haría sin caos, sin gritos, sin escenas que después pudieran volverse en mi contra. Esa tarde ella finalmente tocó el tema, pero no directamente. Me dijo entre risas por mensaje, ¿viste lo que subí? La gente exagera todo, y pude imaginar su sonrisa al otro lado de la pantalla, esperando que yo preguntara, esperando que reclamara territorio. Le respondí con algo simple, sí, la vi, y nada más. Pasaron 5 minutos antes de que volviera a escribir, esta vez con un i, como si necesitara forzar la reacción que no estaba obteniendo. Entendí entonces que su juego no era nostalgia, era poder. Quería confirmar que todavía podía mover mis emociones con un gesto mínimo. Pero lo que ella no sabía era que mientras intentaba comprobar su control sobre mí, yo ya estaba organizando mi salida con una precisión que no dejaba espacio para arrepentimientos, y en ese momento decidí que no solo me iría en el instante que más le doliera perder el control. Esa noche me llamó, algo que no hacía entre semana desde hacía meses, y su tono tenía esa mezcla de ligereza forzada y tensión que solo aparece cuando alguien sabe que cruzó una línea pero no quiere admitirlo. Empezó hablando de cosas triviales, del trabajo, de una compañera nueva, del tráfico, como si la foto no hubiera sido el elefante en la habitación, y yo seguí el ritmo con calma quirúrgica, escuchando más de lo que hablaba, dejando silencios estratégicos que la obligaban a rellenarlos. Finalmente soltó la frase que estaba esperando, oye, ¿no te molestó lo de ayer?
¿verdad? Fue algo espontáneo, repetí mentalmente, recordando que el café estaba a 30 minutos de su oficina y que su ex vivía en otra zona completamente distinta. Le dije que no tenía problema, que confiaba en ella, y pude percibir cómo su respiración cambiaba ligeramente, porque la culpa necesita resistencia para justificarse, y yo no le estaba dando ninguna. Intentó provocarme una vez más, mencionando que él estaba muy cambiado y que habían hablado de cosas pendientes, palabras cuidadosamente elegidas para medir mi reacción. Por dentro sentí el golpe del orgullo. Claro que sí, pero la diferencia entre reaccionar y responder es la distancia, y yo estaba aprendiendo a usarla. Mientras ella hablaba, yo evaluaba mis posibilidades con frialdad, confrontarla y entrar en su juego, ignorarlo y seguir como si nada, o ejecutar la salida que ya estaba planeando. Sabía que si explotaba, le daría la narrativa perfecta para justificar cualquier cosa que viniera después, el clásico. Eres inseguro, exageras todo, así que opté por algo más incómodo para ella, serenidad absoluta. Cuando colgamos, revisé nuevamente mis cuentas, transferí el dinero que compartíamos para el viaje a mi cuenta personal con una nota simple que decía reorganizando gastos, y confirmé la fecha de una oportunidad laboral en otra ciudad que llevaba días considerando, porque si ella quería comprobar cuánto podía empujar mis límites, estaba a punto de descubrir que el verdadero límite no era mí. Paciencia, sino el momento exacto en que decidiera desaparecer de su tablero, y lo que haría en los próximos días cambiaría por completo la dinámica que ella creía controlar. Los siguientes 2 días fueron un experimento silencioso. Mantuve la rutina intacta, incluso la invité a cenar el viernes como ya estaba planeado, y aceptó con un entusiasmo que parecía más alivio que cariño, como si mi aparente indiferencia hubiera validado su jugada. Cuando nos vimos, llevaba el mismo perfume que usó en la foto con él, un detalle pequeño pero imposible de ignorar, y entendí que aquello no había sido solo una coincidencia sino una demostración calculada. Durante la cena, mencionó su encuentro con naturalidad excesiva, diciendo que fue improvisado, que él solo quería ponerse al día, que fue gracioso recordar el pasado, y cada palabra era un anzuelo lanzado con precisión. Yo asentía, hacía preguntas neutras, la miraba a los ojos sin tensión, y podía notar cómo su sonrisa se tensaba ligeramente al no encontrar celos que alimentar. En un momento dejó el teléfono boca arriba sobre la mesa, quizá esperando que apareciera una notificación estratégica, pero la pantalla permaneció oscura, y por primera vez percibí algo distinto en su expresión: incertidumbre. El antagonista en esta historia no era su ex, era su necesidad de validación constante, su impulso de comprobar que aún tenía poder sobre mí. Mientras ella hablaba, yo ya había tomado decisiones concretas. El lunes firmaría la aceptación del trabajo en otra ciudad, cancelaría el viaje y empezaría a mover mis cosas del departamento sin hacer ruido. No se trataba de vengarme con drama, sino de retirarme en el punto donde su confianza en mi permanencia fuera más alta. Cuando terminamos la cena, me abrazó con una intensidad que parecía más posesiva que afectiva, como si quisiera reafirmar algo que empezaba a escaparse. Le devolví el abrazo con calma, sabiendo que cada gesto era parte del cierre. Esa noche, mientras ella dormía convencida de que su provocación no había tenido consecuencias, yo envié el correo definitivo aceptando el nuevo empleo, y al hacerlo sentí algo más fuerte que el enojo, determinación, porque dentro de poco ella entendería que el verdadero problema no fue la foto con su ex, sino haber subestimado la paciencia de alguien que ya estaba listo para irse. Y cuando las piezas comenzaran a moverse de verdad, la rabia que buscaba provocar en mí se convertiría en algo muy distinto dentro de ella. El lunes por la mañana firmé el contrato digital desde la mesa del departamento que aún compartíamos, mientras ella se preparaba para ir al trabajo sin sospechar que ese simple clic había cambiado el rumbo de todo. Escuchaba el sonido del secador en el baño y pensaba en lo curioso que era que alguien pudiera sentirse tan segura justo antes de perder el control. Me preguntó si estaría en casa esa tarde y le dije que saldría a resolver unos asuntos, lo cual no era mentira, porque esa misma tarde empecé a mover mis cosas más importantes a un pequeño almacén temporal que había rentado el día anterior. No toqué nada que pudiera alertarla, dejé los muebles, los cuadros, incluso algunas prendas, porque el objetivo no era crear una escena sino construir una ausencia progresiva. Durante el día volvió a publicar una frase indirecta, algo sobre personas que no luchan lo suficiente, y varios amigos reaccionaron con comentarios ambiguos que claramente buscaban generar conversación.
Entendí entonces que su narrativa ya estaba tomando forma, que estaba preparando el terreno por si necesitaba justificar algo más adelante. Lejos de enfurecerme, aquello confirmó que mi decisión era correcta. Por la noche me habló con un tono ligeramente cortante, preguntando por qué estaba tan relajado últimamente, y respondí que simplemente estaba concentrado en nuevos proyectos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, uno más largo de lo habitual, y supe que algo empezaba a incomodarla. El poder cambia de manos cuando la otra persona deja de reaccionar como se espera, y ella estaba sintiendo esa transición sin poder nombrarla. Antes de dormir revisé el calendario. En 10 días debía mudarme oficialmente a la nueva ciudad, 10 días para cerrar todo sin ruido, 10 días para dejar que su propia inseguridad hiciera el trabajo por mí, porque mientras ella intentaba empujar mis límites con indirectas públicas, yo estaba preparando un movimiento mucho más definitivo. Uno que no podría deshacer con una simple publicación, y cuando descubriera que mi tranquilidad no era indiferencia sino despedida, la historia que había intentado construir en redes empezaría a desmoronarse frente a todos. El tercer día después de la foto ocurrió algo que confirmó que su provocación no había terminado. Subió otra imagen, esta vez una historia más sutil, una mesa con 2 tazas de café y la canción que solíamos escuchar juntos, etiquetando el lugar pero no a la persona, y aunque no aparecía su ex en la imagen, el mensaje era claro para cualquiera que conociera el contexto. Varios conocidos empezaron a enviarme capturas, algunos con tono de burla, otros con curiosidad genuina, como si estuvieran esperando mi reacción pública para completar el espectáculo. Sentí el impulso momentáneo de escribirle algo directo, una pregunta afilada, una frase que desarmara su juego en segundos. Pero respiré y recordé mi objetivo, salir con inteligencia, no con orgullo herido. En vez de responderle, publiqué algo completamente distinto, una foto en mi escritorio firmando documentos, acompañada de una frase neutra: nuevas etapas, nuevas decisiones. No era una indirecta, era una declaración silenciosa. En menos de una hora ella vio mi historia, lo supe porque dejó de publicar inmediatamente. Esa noche me escribió más temprano de lo habitual, preguntando con falsa casualidad qué significaba lo que había subido. Le respondí que estaba aceptando una oportunidad laboral interesante. Hubo una pausa larga, seguida de un "¿y eso cuando lo pensabas decir?". Ahí apareció por primera vez algo real en su tono: irritación. Le dije que aún estaba organizando detalles. No le mentí, pero tampoco le ofrecí información extra. Su siguiente mensaje fue más directo, casi acusatorio: últimamente siento que estás distante. La ironía casi me hizo sonreír. Distante. Después de haber usado una foto con su ex como instrumento de validación pública, comprendí que la dinámica estaba cambiando más rápido de lo que ella esperaba. Ya no era yo intentando mantener la estabilidad, era ella intentando recuperar el control, y mientras su incomodidad crecía, yo terminaba de coordinar la fecha exacta en que me iría del departamento, una fecha que coincidiría con un evento importante para ella, uno en el que esperaba que yo estuviera presente apoyándola frente a todos, sin imaginar que ese sería precisamente el día en que descubriría que el verdadero movimiento llevaba semanas preparándose en silencio. El evento al que ella le daba tanta importancia era la inauguración del proyecto en el que llevaba meses trabajando, una pequeña galería donde expondría por primera vez sus fotografías ante amigos, colegas y, por supuesto, ante ese círculo social que tanto valoraba. Me había repetido varias veces lo mucho que significaba que yo estuviera allí, que mi presencia demostraba estabilidad, apoyo, compromiso. Lo curioso es que eligió exactamente ese entorno público para intentar desestabilizarme días antes con la foto de su ex. Durante esa semana su actitud cambió sutilmente, empezó a buscar más contacto físico, a enviarme mensajes más largos, incluso a preguntarme si todo estaba bien entre nosotros. Como si la inseguridad comenzara a morderle los talones, yo respondía con calma, sin frialdad excesiva pero sin promesas, observando cómo la duda crecía en sus ojos cada vez que notaba que no reaccionaba como antes. Mientras tanto terminé de empacar lo esencial, dejé solo lo imprescindible para no levantar sospechas, y confirmé con la empresa que el lunes siguiente estaría ya instalado en la nueva ciudad. Cada paso era discreto, limpio, irreversible. El viernes previo a su evento me pidió que la acompañara a elegir qué ropa usaría esa noche, y mientras la veía probarse vestidos frente al espejo pensé en lo frágil que es la percepción de control cuando se basa en la reacción ajena. Ella creía que aún tenía el guión en sus manos, que la foto con su ex había sido solo una prueba superada,
que mi tranquilidad era señal de madurez, no entendía que mi serenidad era cierre. Esa misma noche su ex comentó otra de sus publicaciones con un orgulloso de ti siempre, lo suficientemente ambiguo como para encender rumores. Vi cómo ella borró el comentario minutos después, quizá temiendo que esta vez mi silencio significara algo más serio, y lo era, porque mientras ella intentaba contener el incendio que empezó por diversión, yo ya había decidido que asistiría a su inauguración. Pero no para aplaudir desde la primera fila, sino para ejecutar el movimiento final que convertiría su provocación en el recuerdo más incómodo de su vida, y cuando ese momento llegara frente a todos, la rabia que quiso sembrar en mí cambiaría de dueño de una forma que nadie allí olvidaría. El día de la inauguración llegó con una tensión casi eléctrica. Ella estaba nerviosa, revisando cada detalle, ajustando luces, acomodando marcos, y me pidió que llegara un poco antes para ayudarla con la logística, como si mi presencia fuera un ancla que necesitaba sentir cerca. Llegué puntual, vestido con la misma serenidad que había mantenido toda la semana, y noté cómo me observaba con atención, buscando en mi expresión alguna señal que confirmara que todo seguía bajo su control. Saludé a sus amigos, estreché manos, incluso felicité a su equipo por el montaje, y durante la primera hora actué exactamente como el novio estable y orgulloso que todos esperaban ver. Ella se relajó poco a poco, sonreía más, se movía con seguridad entre los invitados, y por un instante casi parecía que la historia de la foto había quedado enterrada bajo las luces cálidas de la galería. Entonces apareció él, no llegó con escándalo, pero su presencia no pasó desapercibida, se acercó con esa confianza que solo tienen quienes sienten que todavía ocupan un espacio. Vi cómo ella se tensó apenas un segundo antes de abrazarlo con una naturalidad ensayada, y varias miradas se cruzaron en la sala. Me acerqué con calma, extendí la mano y lo saludé con educación impecable, lo suficiente para que no hubiera escena, lo suficiente para que nadie pudiera acusarme de inseguro. Intercambiamos palabras cortas, superficiales, y en sus ojos noté algo que no esperaba, desafío, como si pensara que aquella noche tenía ventaja. Lo interesante es que yo ya había decidido que no competiría en ese terreno. Cuando el momento central del evento llegó y ella tomó el micrófono para agradecer a quienes la apoyaron, mencionó a su familia, a sus amigos, a personas que estuvieron incluso cuando dudé de mí misma, pero evitó mirarme directamente. Ese pequeño detalle fue la confirmación final. Mientras los aplausos llenaban la sala, yo revisé el mensaje que había programado para enviarse a medianoche, uno que no generaría escándalo, pero sí consecuencias irreversibles, porque cuando las luces se apagaran y la euforia bajara, lo que descubriría en su teléfono cambiaría por completo la narrativa que había intentado construir, y esta vez no habría foto, ni ex, ni público que pudiera devolverle el control que estaba a punto de perder. La noche avanzó entre felicitaciones y copas levantadas, y yo mantuve el papel hasta el último aplauso, ayudando a recoger algunos detalles y despidiéndome con educación impecable de cada invitado. Ella parecía eufórica, abrazando a todos, riendo más fuerte de lo habitual, como si necesitara reafirmar que todo estaba saliendo perfecto. Su ex se quedó más tiempo del necesario, moviéndose por la galería con una confianza incómoda, y en un momento incluso le susurró algo al oído que la hizo sonreír de lado. Observé la escena sin intervenir, no por indiferencia sino por cálculo. El verdadero movimiento no ocurre cuando las emociones están en su punto más alto, sino cuando bajan, cerca de la medianoche, cuando la mayoría ya se había ido y solo quedaban los más cercanos. Ella se acercó a mí con una mezcla de alivio y cansancio, apoyando su cabeza en mi hombro como si nada estuviera roto. Gracias por estar, me dijo en voz baja, quizá buscando confirmar que seguía teniendo mi respaldo. La miré unos segundos antes de responderle que siempre apoyaría sus decisiones. La palabra decisiones no fue casual, y noté cómo se apartó ligeramente al escucharla. Minutos después, mientras ella estaba distraída guardando algunas cosas, mi mensaje programado se envió. No fue una indirecta pública ni una acusación dramática, fue un correo dirigido a ella con copia a mí mismo, claro y directo, donde explicaba que acepté oficialmente el trabajo en otra ciudad, que el lunes me mudaba y que el departamento quedaba a su disposición hasta finalizar el contrato, el cual ya había notificado para no renovarse. Añadí que agradecía lo vivido, pero que necesitaba una relación donde el respeto no fuera una prueba constante. Cuando su teléfono vibró y comenzó a leer, vi cómo su expresión cambiaba lentamente de concentración a confusión, y de confusión a algo más cercano al miedo. Levantó la vista buscándome entre la sala casi vacía,
y en ese instante entendió que mi tranquilidad no era pasividad sino despedida. Se acercó rápido, preguntando qué significaba eso, por qué estaba leyendo algo tan formal, y por primera vez su tono tenía rabia real, no provocación juguetona. Le respondí con la misma calma que había mantenido toda la semana. Significaba que no estaba dispuesto a competir con fantasmas ni a participar en juegos públicos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión, y mientras ella intentaba procesar lo que acababa de perder, comprendí que el momento que había elegido no era cruel, era exacto, porque más adelante, cuando intentara reconstruir la historia a su favor, tendría que explicar por qué el hombre que supuestamente no reaccionaba decidió irse justo después de la noche más importante de su vida. Su reacción no fue inmediata. Primero intentó reírse, como si todo fuera una exageración temporal, preguntando si estaba bromeando, si era una forma extraña de llamar la atención después de lo que había pasado con la foto. Cuando entendió que no había ironía en mi voz, la risa se convirtió en enojo. Me acusó de elegir el peor momento posible, de querer arruinarle su noche, de ser frío y calculador. La palabra calculador la dijo como si fuera un insulto, sin notar que esa misma frialdad era la que ella había puesto en juego cuando decidió usar una imagen con su ex para probar mi reacción. No levanté la voz, no señalé a nadie, solo le recordé que las decisiones no empiezan el día que se anuncian, empiezan mucho antes. Su ex, que aún estaba a unos metros hablando con un par de invitados, notó la tensión y se acercó con ese aire de falsa preocupación, preguntando si todo estaba bien. Ella, alterada, respondió que sí demasiado rápido, pero su mirada ya no tenía control sino urgencia. Él me observó como si quisiera medir si aquello era una escena de celos, y lo único que encontró fue serenidad. Le estreché la mano nuevamente, le deseé buena noche y me dirigí a la salida sin dramatismo. Detrás de mí escuché como ella lo llamaba por su nombre, no con cariño sino con frustración, como si de pronto entendiera que su presencia esa noche había dejado de ser ventaja y se había convertido en evidencia. Al llegar al estacionamiento recibí varios mensajes suyos seguidos. Primero, exigiendo explicaciones más claras, luego preguntando si podíamos hablar en casa, finalmente diciendo que todo era un malentendido. No respondí de inmediato. La rabia necesita choque para crecer, y yo no iba a ofrecer resistencia. Mientras conducía pensé en todas las veces que dudé antes de tomar esta decisión, en las pequeñas señales que había ignorado por comodidad, en cómo la foto con su ex solo aceleró algo que ya estaba desgastado. Al llegar al departamento comencé a guardar lo último que quedaba mío, sabiendo que al amanecer el espacio ya no tendría mi presencia constante. Esa noche ella no regresó hasta muy tarde, y cuando abrió la puerta y vio varias cajas alineadas junto a la pared, entendió que lo que había leído no era un impulso momentáneo, sino el resultado de una estrategia silenciosa que llevaba semanas gestándose, y lo que me diría a continuación intentaría cambiar el rumbo de todo, pero ya no tenía el mismo efecto sobre mí. Entró al departamento con los tacones aún puestos y el maquillaje ligeramente corrido, no por lágrimas sino por la tensión acumulada, y al ver las cajas perfectamente cerradas junto a la pared se quedó inmóvil unos segundos, como si necesitara confirmar que aquello era real. Dejó el bolso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y preguntó, casi exigiendo, si pensaba irme así, sin siquiera intentar arreglarlo. La palabra arreglarlo flotó en el aire como si lo ocurrido fuera un accidente doméstico y no una cadena de decisiones conscientes. Me miró esperando que retrocediera, que admitiera que todo era una reacción exagerada a una simple foto. Entonces cambió de estrategia. Su tono se volvió más suave, más vulnerable, diciendo que solo quería sentirse deseada, que la foto fue una tontería, que no imaginó que yo lo tomaría tan lejos. Escuché cada argumento sin interrumpirla, analizando no las palabras sino el patrón. Minimizar primero, justificar después, apelar a la emoción al final. Le pregunté algo simple, si habría publicado esa imagen sabiendo que yo podría hacer lo mismo con una ex mía. Su silencio fue la respuesta más honesta de toda la noche. Intentó desviar el tema diciendo que no era comparable, que yo no soy así, y ahí entendí que ese era exactamente el punto. Yo no era así, no necesitaba provocar inseguridad para validar mi valor. La rabia empezó a asomar en su expresión cuando comprendió que no estaba dispuesto a discutir en círculos. Me acusó de haber planeado todo desde antes, como si mi decisión fuera una traición mayor que su provocación pública. Le respondí con calma que sí, que lo había pensado días antes de la foto, porque la confianza ya venía fracturándose.
Esa confesión la descolocó más que cualquier grito. Se sentó en el sofá, mirando las cajas como si fueran una cuenta regresiva visible. Intentó tocar mi brazo y le pedí suavemente espacio. No había odio en mí, solo claridad. Finalmente preguntó si había alguien más, si me iba por otra persona. Negué con firmeza, me iba por mí, por el límite que ella decidió probar frente a todos. Esa respuesta no le dio un villano externo al cual culpar, y eso la enfureció más, porque era más fácil pelear contra otra mujer que aceptar que sus propios actos habían provocado el desenlace. La discusión se alargó hasta que el cansancio reemplazó la intensidad, y cuando el silencio volvió a instalarse en la sala, supe que lo siguiente que intentaría no sería discutir, sería recuperar el control por cualquier medio. A la mañana siguiente su actitud cambió por completo. Preparó café como hacía meses no lo hacía, habló en tono sereno, incluso mencionó planes a futuro como si las cajas junto a la pared fueran invisibles. Y entendí de inmediato que no era aceptación sino estrategia. Cuando alguien siente que pierde el control, prueba con la suavidad después de la confrontación. Me dijo que había estado pensando, que tal vez ambos habíamos cometido errores, que podíamos empezar de nuevo en otra ciudad si yo aceptaba el trabajo, que incluso podía mudarse conmigo. La propuesta sonaba flexible, casi romántica, pero llegaba demasiado tarde. Analicé sus palabras con cuidado, no buscando trampas ocultas sino coherencia, y lo que encontré fue miedo a quedarse sola más que deseo real de reconstruir. Le pregunté si habría considerado mudarse conmigo antes de que anunciara mi partida, y su respuesta fue un titubeo apenas perceptible. Luego vino el intento final de recuperar la narrativa. Insinuó que si me iba justo después de su evento, la gente asumiría que yo era el inmaduro, que estaba celoso por la presencia de su ex. No lo dijo como amenaza directa, pero la intención era clara. La miré y comprendí que ese era el último recurso, moldear la historia pública a su favor. Con calma le recordé que no había hecho ninguna escena, que no había publicado indirectas ni ataques, que mi decisión había sido privada y respetuosa. La única exposición pública había sido la suya. Esa verdad la dejó sin respuesta inmediata. Caminó por el departamento observando los espacios donde antes había objetos míos, como si empezara a visualizar la ausencia. Por primera vez no había rabia en su rostro, sino algo más cercano a la incredulidad. Tal vez creyó que siempre tendría una última carta que jugar. Yo ya había aprendido que la mejor forma de cerrar un juego no es ganarlo con ruido, sino retirarse cuando entiendes que seguir participando te cuesta más de lo que vale. Mientras terminaba de sellar la última caja, supe que el momento definitivo no sería una discusión ni una reconciliación fallida, sino el instante exacto en que cruzara la puerta con mis llaves en la mano, y lo que ocurriría justo después marcaría el punto más inesperado de toda esta historia. El domingo por la noche dejé el departamento casi vacío de mi presencia, con solo lo indispensable para dormir allí una última vez, y ella permanecía sentada en la cocina mirando el reflejo de su teléfono apagado como si esperara que sonara con una solución milagrosa. El silencio ya no era tenso, era pesado. Antes de irme le entregué una copia del aviso de no renovación del contrato y el comprobante de transferencia donde dejaba cubierto mi porcentaje restante de los gastos, porque no quería que quedara ningún cabo suelto que pudiera convertirse en argumento más adelante. Me miró con una mezcla de orgullo herido y vulnerabilidad real, preguntando si de verdad estaba dispuesto a tirar todo por una estupidez. Respiré antes de responderle que no era por una foto, era por lo que la foto representaba, respeto puesto a prueba frente a todos. Intentó acercarse una última vez, no con manipulación sino con algo más honesto, diciendo que había tenido miedo de que yo me volviera indiferente con el tiempo y que quiso comprobar si todavía me importaba. La ironía era casi cruel. Al intentar medir mi apego terminó acelerando mi salida. Le dije que si necesitas provocar para sentir seguridad, entonces no confías. Y sin confianza cualquier relación se convierte en competencia. No hubo gritos finales ni portazos dramáticos. Tomé mis llaves, observé el lugar por última vez y sentí una calma inesperada. Al cruzar la puerta escuché su voz llamándome por mi nombre, no con rabia sino con arrepentimiento tardío. No me giré, bajé las escaleras sabiendo que ese momento sería el que más recordaría, porque más adelante, cuando revisara sus redes buscando validar su versión de la historia, encontraría algo que no encajaría con el relato que intentara construir, y ese detalle silencioso sería la prueba de que el verdadero punto de quiebre no lo decidí yo, lo provocó ella el día que eligió humillar en público a alguien que ya estaba listo para irse.
El lunes por la mañana cargué la última maleta en el auto mientras el cielo todavía estaba gris, y por un segundo me permití sentir el peso real de lo que estaba dejando atrás. No era solo una relación, era la versión de mí que había tolerado pequeñas faltas de respeto por costumbre. Mi teléfono vibró antes de arrancar y su nombre apareció en la pantalla. Dudé unos segundos antes de contestar, no por debilidad sino por coherencia. Su voz ya no tenía rabia, tenía urgencia. Dijo que no había dormido, que había pensado en todo, que entendía ahora lo que había hecho mal. Escuché en silencio, analizando si había responsabilidad genuina o solo miedo a la soledad. Admitió que la foto fue una prueba, que quería ver si yo reaccionaba con celos porque una parte de ella necesitaba sentirse indispensable. Esa confesión, directa y sin adornos, fue más honesta que cualquier disculpa anterior. Le pregunté si se daba cuenta de que convertir una relación en examen constante termina desgastándola. Hubo un silencio largo, seguido de un sí casi susurrado. Por primera vez no intentó manipular la narrativa ni culparme por el momento elegido, simplemente dijo que no esperaba que yo realmente me fuera. Esa frase confirmó todo. Muchas veces las personas cruzan límites porque creen que el otro nunca tendrá el valor de irse. Le agradecí la sinceridad, pero mantuve mi decisión. No era castigo, era consecuencia. Antes de colgar me pidió una última oportunidad, no pública, no dramática, solo una conversación más adelante cuando todo estuviera más tranquilo. Le respondí que quizá algún día podríamos hablar desde otro lugar, pero no desde el mismo patrón. Cuando terminé la llamada y encendí el motor sentí una mezcla de melancolía y firmeza. No había ganado nada contra ella, había recuperado algo para mí. Mientras tomaba la carretera entendí que el verdadero clímax no fue la foto, ni el evento, ni la discusión final, sino este momento silencioso en el que elegía avanzar sin necesidad de demostrar nada. Lo que ella haría después para intentar reconstruir su imagen o su orgullo ya no estaba bajo mi control, y por primera vez eso no me preocupaba. Las primeras semanas en la nueva ciudad fueron intensas, llenas de trabajo y adaptación, pero también de una tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Algunos conocidos en común intentaron traerme rumores, versiones suavizadas de lo que ella contaba sobre nuestra ruptura, insinuaciones de que yo había sido demasiado frío o que todo se debió a un malentendido amplificado. No respondí a ninguna narrativa externa. Entendí que quien necesita justificar demasiado suele estar intentando convencerse a sí mismo. Con el paso de los días dejé de revisar sus redes, dejé de preguntarme qué pensaba o qué decía, y enfoqué mi energía en construir algo que no dependiera de pruebas emocionales constantes. Hubo noches en las que recordé su risa o ciertos planes que no se concretaron, pero incluso esos recuerdos ya no dolían, solo enseñaban. Comprendí que la inteligencia no está en anticipar cada movimiento del otro, sino en reconocer cuando un juego deja de valer la pena. Ella quiso provocar rabia para confirmar poder, y terminó enfrentando la consecuencia más incómoda: indiferencia estructurada. Yo no expuse secretos, no hice escándalos, no competí con su pasado. Simplemente ejecuté el movimiento que había decidido antes de que esa foto existiera. A veces el acto más épico no es ganar una batalla pública, sino retirarte con dignidad cuando entiendes que el respeto ya fue negociado. Si algo aprendí es que cuando alguien intenta humillarte frente a todos para medir tu reacción, la respuesta más efectiva no es reaccionar, es demostrar que tu permanencia nunca estuvo garantizada. Y cuando finalmente comprendí eso, su publicación dejó de ser una herida y se convirtió en el impulso que necesitaba para empezar una etapa donde mi valor no dependiera de nadie que necesitara probarlo. Actualización: han pasado 2 semanas desde que me fui y la distancia ya hizo su primer trabajo silencioso. Los primeros días ella intentó contactarme con mensajes largos que empezaban con disculpas y terminaban con reproches disfrazados de tristeza, diciendo que todo había sido un error mal interpretado, que la foto no significaba nada, que yo había reaccionado demasiado estructurado para algo tan pequeño. No respondí de inmediato, no por orgullo, sino porque entendí que cualquier reacción rápida reabriría una dinámica que ya había cerrado. 3 días después publicó una historia hablando de crecimiento personal y errores que enseñan, sin mencionar nombres, pero lo suficientemente ambigua para que quienes conocían el contexto sacaran conclusiones. Lo curioso fue que su ex dejó de interactuar por completo en sus redes, y según me contó un amigo en común, habían intentado salir un par de veces después de mi partida y no funcionó. Esa información no me dio satisfacción, me dio claridad. Lo que ella había usado como herramienta para provocar terminó demostrando que no era una alternativa sólida.
solo un recurso emocional momentáneo. Hace 2 noches me envió un último mensaje, breve y sin dramatismo. Entendí tarde lo que realmente estaba en juego. Le respondí con educación, deseándole que aprendiera de la experiencia y que encontrara lo que realmente buscaba. No hubo promesas de volver ni conversaciones eternas. Lo inesperado es que al cerrar ese chat no sentí rabia, ni orgullo herido, ni necesidad de demostrar nada.